Hola y bienvenidos a esta sesión de álgebra titulada Una pseudomedida para funciones y permutaciones finitas. La plática se va a dividir en tres partes. Y para comenzar, el planteamiento del problema es, son las preguntas fundamentales de las matemáticas que aún quedan por responder satisfactoriamente. Hay muchas de estas preguntas metamatemáticas que son preguntas sobre teoremas, no son teoremas sobre números. Entonces, muchas de estas preguntas han sido difíciles de responder y una de las más fundamentales eh, para el entendimiento de las matemáticas es precisamente la pregunta de cuál es la naturaleza de los números. Eh, Hilbert, en su lista de problemas, que propuso en el Congreso de Matemáticas de 1900, prestó atención a estos problemas axiomáticos. El primero de su lista fue la hipótesis del continuo. Después se encontró que es indecidible en la teoría de conjuntos de Zermelo-Fraenkel. El segundo problema de su lista es la axiomatización de aritmética y se encontró que esta axiomatización es incompleta para los sistemas que, que cumplen los axiomas de Peano. Y el sexto de sus problemas fue la axiomatización de la física, que es otro tema aparte, pero igual fue un problema axiomático que Hilbert planteó. Estas preguntas son relativamente fáciles de entender y difíciles de responder, pero en la literatura han surgido otras preguntas que son difíciles incluso de plantear. A través de la teoría de conjuntos se esperaba que se iban a poder resolver algunas de las cuestiones básicas, como una descripción satisfactoria de los números en términos de conjuntos, pero esto no fue tan fácil, a pesar de que la completitud, la consistencia y la decidibilidad son conceptos que quedaron enterrados, eh, porque pues Gödel este, terminó con la esperanza de la completitud y de la consistencia en los sistemas aritméticos. Y en estos mismos, bueno, en general, se encontró que también la decibilidad, un algoritmo para decidir si un enunciado es cierto o falso, eh, Turing y Church independientemente encontraron que este no era el caso. No hay un algoritmo para eh, un algoritmo de decidibilidad. Entonces, esta, estos conceptos quedaron eh, invalidados, pero hay una pregunta más que Hilbert, de hecho, quiso dejar fuera de su lista de problemas. Es el 24º problema, y él habló de esto solamente en, en sus diarios personales que no fueron publicados. Después estos fueron encontrados eh, y divulgados por un historiador matemático, Thiel,
Y bueno, este problema de Hilbert era la cuestión de un criterio para preferir una teoría sobre otra en base a la sencillez de las demostraciones que se dieran dentro de esa teoría. Entonces, básicamente, Gödel se planteaba la pregunta de si existirá una descripción de las matemáticas que dé demostraciones óptimas. Ya se sabe que esta pregunta se hizo en varias formas. En particular, el problema de identificación de Ben-Asseraf es, es otra manera de hacerse esta pregunta, donde él cuestiona la representación, si existirá y si no existe, entonces una representación canónica de los números como conjuntos, pues entonces los números no son conjuntos. Eh, esta es, esta es una de las conclusiones que se han tenido en la filosofía de las matemáticas. Es que si no hay una descripción eh, que se pudiera llamar canónica, entonces eh, la descripción conjuntista pues no va a ser satisfactoria. Entonces se ha preguntado si existirán axiomas de los números naturales que sean diferentes a los axiomas de Peano, una teoría de conjuntos diferente a la de Zermelo-Fraenkel, que evadan algunas de las problemáticas en los fundamentos de las matemáticas. Se propone una teoría de conjuntos canónica que simplifica las demostraciones para muchos objetos. Eh, Esto obviamente haciendo en respuesta al problema 24 de Hilbert y que también responde el problema de identificación de Ben-Asseraf, resolviendo la cuestión de qué número es, qué conjunto, perdón, es el número 2 o cualquier número natural o real y si podemos saber qué conjunto es en general cualquier objeto matemático. Esta teoría de conjuntos canónica tiene aplicaciones en ciencias de computación, en álgebra, en matemáticas finitas, en análisis y en conjuntos. Los detalles se pueden consultar en la página binaryprojects.com. Y a pesar de que existen eh, infinitas representaciones de los números eh, naturales, muy pocas de estas tienen eh, alguna interpretación, una representación computable. Eh, los conjuntos finitos se pueden asignar a los números naturales de diferentes maneras, pero pocas son eh, significativas en términos de alguna interpretación. Y bueno, en este caso, a partir de que se dan, se asocian conjuntos a los números y se pueden operar de manera eficiente en términos de conjuntos. También esta construcción de los números naturales permite asignar números naturales a las funciones finitas, de manera que las funciones finitas son asignadas al mismo número natural solo si son la misma función. Es decir, esta es una buena representación
de las funciones finitas como números naturales. Y, y bueno, el orden que, que se obtiene de las funciones finitas es bien portado en varios aspectos. Es decir, al asociar cada función finita con un número natural único, estamos ordenando las funciones finitas. Y aparte de ser bien portado este orden respecto a la cardinalidad, eh, se porta bien en varios otros aspectos. Eh, es fácil ver cómo se porta, bueno, uno de esos aspectos en los que se porta bien es en el caso particular de las permutaciones finitas. Si tenemos permutaciones de n objetos, cualquier permutación de n objetos va a ser mayor a la permutación de un ciclo de n objetos y va a ser menor a la permutación identidad de n objetos. Eh, entonces, esta es una manera en la que se está dando una medida, una comparación entre la cantidad de movimientos de permutaciones del mismo número de objetos. Y bueno, es bien portada en otros aspectos también. Estos mismos métodos de representaciones numéricas en términos de conjuntos, eh, bueno, aparte de poder representar los números y las funciones finitas como conjuntos con interpretaciones muy significativas, también se pueden representar grupos finitos como conjuntos, como números naturales. Esto se hace llevando la tabla de Cayley del grupo a una forma canónica por bloques y este proceso nos da la representación numérica del grupo finito, la información relevante del grupo, como lo son los automorfismos, el mínimo sistema de ecuaciones independientes que definen al grupo, así como una clasificación de los objetos, son obtenibles a partir de la forma por bloques que se define para la tabla de Cayley. Aquí se muestra la tabla, la forma canónica por bloques para la tabla del grupo de simetría de 4 objetos. Y en el caso de los grupos tenemos algo similar, resultados similares a los de las permutaciones. En este caso, el grupo ZN es el grupo más pequeño, con representación numérica más chica de todos los grupos de orden n. Y también en el caso de que tengamos un grupo de orden n conmutativo, este es mayor que Zn y menor que el grupo de descomposición. Vemos el orden lineal que es bien portado en el caso de los grupos. Como se mencionaba arriba, es bien portado respecto a cardinalidad y en el caso de los grupos conmutativos también respecto a factorización. Muchas gracias por su atención. Si gustan consultar más información de este tema, se encuentra disponible nuevamente en la página www.binaryprojects.com y también se les invita a una sesión presencial en el área de computación. Va a ser el viernes del Congreso. Y esta es titulada Un algoritmo para multiplicación rápida y suma de dos o más entradas y su implementación para computación in situ. Entonces también nos esperamos en esa sesión. Muchas gracias por su atención.